Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en nuevamente su programa Charlas Cafeinadas. Y bueno, en esta ocasión tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Noyola Juárez, un destacado historiador y destacado académico con una sólida trayectoria en la investigación y en la enseñanza de la historia. Carlos Noyola es licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en enseñanza de la historia y doctor en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Su labor investigativa se ha enfocado en la didáctica de la historia, el análisis de la violencia en Latinoamérica y de manera muy especializada en la historia de los saberes, sí, con énfasis en el desarrollo del psicoanálisis en México. En los últimos años ha ampliado su campo de estudio hacia las neurociencias, explorando la intersección entre el capitalismo y la salud mental. Ha publicado diversos artículos sobre estos temas y es coautor del libro La reticularidad del alma o la expansión capitalista. Además, participa activamente en proyectos de difusión académica a través de diferentes redes sociales. Pues hoy, en Charlas Cafeinadas, conversaremos con el doctor Noyola explorando la influencia del sistema capitalista en la psique humana. Acompáñenos en esta conversación que estoy seguro estará llena de conocimiento y llena de reflexión.
Pues bueno, como les decía en la introducción del programa, estamos aquí con el doctor Carlos Noyola, de la Universidad, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿cierto? Egresado del Instituto de Investigaciones Históricas. Egresado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sí, ok, que por cierto es un instituto con mucho prestigio, además, no solamente aquí en Michoacán, sino a nivel nacional y no sé si a nivel internacional también, creo, ¿no? Sí, con todos los reconocimientos institucionales, CONACYT, Y todo. reconocimiento de programas de calidad. Entonces, sí, es una de las instituciones más importantes del país en el campo de la historia. Sí, bueno, en la introducción decíamos que has publicado algunos artículos en algunas revistas científicas, ¿sí? ¿Hay algún nombre de alguna revista en las que hayas publicado? Sí, hay una revista internacional, la comparten Argentina y Chile, que es Praxis. Es una de las revistas indexadas más importantes en su campo, y ahí publiqué un artículo sobre la historia del psicoanálisis. En la FES Iztacala también hay todo un proyecto de investigación sobre lo que es psicología, y dentro del campo de la investigación de lo que le llaman saber sí, también ahí publiqué un artículo sobre historia del psicoanálisis, varios artículos, la revista de Facultad de Historia, del Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, por ahí todo está en línea, todo está en línea, se puede acceder ahí fácilmente. Nada más ponen Carlos Noyola Juárez, psicoanálisis, y ahí aparece en el buscador. Hay algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención, y antes de empezar ya con el tema, quiero comentarles el tema que vamos a tratar el día de hoy, es la influencia del sistema capitalista en la psique humana. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y creo que es bueno pues comentarlo, porque ahora hace rato que estaba platicando precisamente con una psicóloga, como que también me decía, pero ¿por qué esos temas si él es historiador, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que te empiezas a involucrar en la investigación de las neurociencias y del área de psicología, siendo tu historiador? ¿Qué relación hay? Bueno, como decían mis maestros en la Facultad de Historia, todo es historia. O sea, queremos entender algo, filosofía, hay que ir a la historia de la filosofía. Queremos entender neurociencias, historia de las neurociencias. Queremos entender al psicoanálisis, historia del psicoanálisis. Entonces, la historia es el fondo de todo lo demás. Queremos tener una comprensión del ser humano, hay que ir a la historia. Entonces, hay líneas de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con historia de las mentalidades, que es un campo ahí histórico que empezó a principios del siglo XX y que de alguna manera dejaba detrás esta idea, ¿no?, de que la historia son datos concretos y archivos, y le entraba lo que eran los sistemas de creencias, a cómo cambian las mentalidades, cómo se articulan las nuevas ideas. Entonces, aunque los historiadores no somos muy buenos para generar categorías o conceptos, somos muy buenos para desplazarlos, hacer esto que Bruno Latour, un sociólogo, llama traducción, ¿no? Desplazar conceptos. Entonces, tenemos marcos hermenéuticos, y dentro de eso podíamos luego pensar más allá de lo que le llaman la estructura positivista de la historia, ¿no? Datos concretos, a tratar de pensar cómo se configuran las nuevas creencias, cómo hay un desplazamiento de un sistema de creencias a otro. Y entonces, dentro de la escuela de los anales, que es precisamente donde surgen las mentalidades, hablaban sobre la cuestión de la mentalidad. Así que sistemas de creencias, cómo surgía la cuestión de la moral, cómo surgen las cuestiones, o el matrimonio, o cómo se articulan los nuevos esquemas afectivos, eróticos, sentimentales, cómo van cambiando conforme pasan las épocas, y por qué surge eso. Entonces, dentro del campo de la historia, hay todo un campo de investigación que es sobre saber sí, así se le llama. Entonces, ese campo trata de ir a ver cómo surge la psicología, cómo surge la psiquiatría, en qué momento pasamos de una concepción que tiene que ver con la psicología como un contenido filosófico, que ahí casi la mayoría de los que estudian psicología se atoran un poco, ¿no?, a la psicología como una parte derivada de la medicina durante el siglo XIX, una transición que tiene que ver precisamente con transiciones económicas, capitalistas, con una estructura burguesa que se va configurando, una vez que queda atrás una estructura que le llamaban nativos régimen, ¿no?, los historiadores franceses. Entonces estamos en ese campo donde
de pronto hay una serie de elementos que configuran la realidad, ¿no? El cristianismo, los valores cristianos, la caridad, la atención, por ejemplo, a los locos, como se le denominaba entonces, era más como asistencia, ¿no? Cuidados, nada más. Entonces, durante el siglo XIX hay unas nuevas modalidades económicas en todo el mundo, Europa y, por supuesto, en América, y ahí se va configurando una nueva manera de entender la psique, de entender la locura. Entonces pasamos ya de esquemas de asistencia, como eran los cuidados cristianos, a tratar de curar. Entonces, dentro de los marcos filosóficos en los que estaban muy metidos los médicos, que por cierto, como médicos también se van configurando nuevos actores políticos, porque es un escenario de cambio del siglo XIX, cambios económicos, cambios de mentalidad, cambios en la manera, lo afectivo también. Entonces ahí hay una nueva manera de enfrentar o confrontar lo que era la locura. Entonces pasamos de esos que eran ajenos a la razón, que no podían acceder, digamos, al entendimiento divino, incluso dentro de las concepciones cristianas, a que hay una parte de racionalidad en la locura, y entonces los médicos empiezan a buscar esa manera de tratar de curar lo que antes simplemente era cuidarlos. Pasamos de un esquema de locura a lo que Michel Foucault llamaba la normalidad, ¿no? Que es una nueva manera de entender precisamente este esquema de la psique, de la locura, y poco a poco ahí se va configurando el saber psiquiátrico. Entonces, la historia sirve para explicarle incluso a los mismos psicólogos, psiquiatras, de dónde deriva su propio conocimiento, cómo ha ido enfrentándose a distintos elementos epistémicos conforme van cambiando las épocas, conforme van cambiando también las estructuras económicas, porque si se pasa de una estructura religiosa cristiana donde lo que prevalece es la caridad a un sistema de producción, ¿qué es lo que necesitan los estados nacientes? Mano de obra, gente que consuma, gente que vaya a trabajar a las fábricas que empiezan a surgir, gente empieza ya a tener mucho más importancia la cuestión de lo asalariado, el salario. Entonces se va configurando mercados, se van configurando nuevos espacios, aparece, digamos, el espacio público como un espacio también, por ejemplo, aparecen los aparadores. Empiezan a aparecer en Francia las primeras vitrinas donde la gente podía pasar y ver los productos en las ventanas, generar el deseo, ¿no?, de comprar algo. Entonces hay una nueva modalidad económica. Las mujeres empiezan a hacer un proceso de transición también para las mujeres. Todos los que lean historia pues, saben, ¿no?, que las pequeñas ciudades van creciendo. La gente de los campos se va a trabajar a las ciudades van creciendo, empieza a haber un montón de problemas, por ejemplo, higiénicos, y los médicos tienen que entrarle, ¿no?, porque cómo combatir la higiene. Entonces, cómo combatir la falta de higiene, qué problemas económicos derivan de la falta de higiene, enfermedades, pestes, pero entonces también intuyen o piensan que esa falta de higiene tiene que ver también con cualidades morales. Entonces la moral era como una instancia también psíquica donde los sujetos podían acceder a normas racionales de conducta o podían derivar en actos que iban en contra de esa incipiente economía capitalista que se iba configurando. Entonces, por ahí es toda una línea de investigación que abarca lo que es la medicina, el higienismo, las pestes, cómo se configura dentro de la estructura psíquica de los sujetos cierto tipo de conductas. Y es un campo de investigación fascinante y los historiadores tienen 20, 30 años metidos en estos debates. Yo creo que ahí es donde la razón del por qué en la currícula de todas las carreras, yo soy médico veterinario y yo estudié historia de la veterinaria, o sea, en todas las facultades se enseña, creo, no sé, en psicología también tenemos aquí a una psicóloga ayudándome. En la psicología también les enseñan historia, ¿no?, de la psicología. No se diga en la facultad de Derecho, ¿verdad? O sea, también, o sea, en toda la historia de la medicina, o sea, en todas las facultades se enseña la historia de la profesión. Y yo quiero aprovechar también porque me decían, bueno, ¿por qué si es Asociación Integración Artística y Cultural Morelia, que somos los que estamos auspiciando precisamente este programa, ¿por qué tratas esos temas si no está dentro de nuestro campo de acción? Y yo digo, sabes que te equivocas, porque lo cultural no es solamente lo artístico, sino que tiene que ver todo. Y recuerdo las palabras de mi padre, ¿no? Una persona culta es aquella que domina 3 áreas del conocimiento: historia, música y literatura. Dice, eso es lo que tú debes saber para poder tener cultura general.
Y de ahí el por qué estamos realizando precisamente este programa, que a mí en lo personal se me hace un programa bastante interesante. Y pues ya entrando al tema, y creo que ya tocaste algunos aspectos también sobre el tema que vamos a tratar, porque vamos a hablar sobre la influencia del sistema capitalista en la psique humana. Pero a mí me gustaría, y sobre todo porque ahorita en la época que estamos viviendo en México, la etapa política que estamos viviendo, pues como que hay un poquito de confusión sobre qué es realmente el capitalismo. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito sobre cómo, por un lado, cómo ha evolucionado el sistema capitalista a lo largo de la historia, y cuáles son las características fundamentales que definen al capitalismo. Ahí puedo hacer referencia, sacando la cuestión. Hay un libro fabuloso, los recomiendo, de Robert Darnton, se llama La Gran Matanza de Gatos. Son varios episodios de la cultura francesa, y precisamente el nombre que le da este título a este libro es La historia de la Gran Matanza de Gatos. Si a alguno le gusta, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche, va a encontrar a lo mejor ciertos paralelismos con lo que voy a contar. Sobre todo Nietzsche, ¿no? En este libro de Así habló Zaratustra, donde lanza esa frase lapidaria, ¿no? De Dios ha muerto, que tanta confusión ha causado, por cierto. Entonces, en La Gran Matanza de Gatos, Robert Darnton está hablando de una imprenta durante la época feudal, ya digamos los estertores, o apenas empezaba a configurar el fin de la época feudal. Podemos asumir que a lo mejor la época feudal en Francia, o lo que simbra esta estructura feudal, este modo de producción, hablando de modos de producción, ¿no? Así como en las teorías del capitalismo de Marx y de todos estos teóricos, lo que va a simbrar es la ejecución de Luis XVI, porque eso simbra toda una estructura de pensamiento y toda una estructura, ¿no? de época. Ya saben, ¿no? La cuestión de la monarquía, supuestamente, de acuerdo a los teólogos de la época, estaba sustentada en que el poder divino el poder de Israel venía del poder divino, ¿no? O sea, Dios delega el poder en el rey, y el rey lo ejerce. Obviamente hay toda una serie de tradiciones dentro del neotomismo, donde hay teorías como el regicidio, donde cuestionaban esto, pero básicamente funcionaba así. Hay una esfera, digamos, metafísica trascendental que ordena todo el esquema de conducta y de valores. Entonces, si alguien nacía plebeyo, se queda plebeyo; si alguien nacía dentro de la esfera aristocrática, se quedaba aristócrata. Y entonces es un esquema rígido que empieza más o menos a simbrarse, de acuerdo a Darnton, en pequeñas cosas cotidianas. Entonces, para hacer eso, empieza a analizar los aspectos de la cultura francesa. Vamos a la cultura. Entonces Darnton empieza a leer panfletos que van saliendo, historias que se cuentan, y encuentra por ahí la historia de unos trabajadores de una imprenta que un día, de buenas a primeras, salieron y hicieron una gran matanza de gatos. Todos los gatos que encontraron los mataron, y una gatita que era precisamente de la dueña, del esposo de la imprenta, del dueño de la imprenta, a esa dentro de la esfera del carnaval, era la época del carnaval donde todos se trastocan los valores. Entonces, durante la época del carnaval, le hacen un juicio donde, ya saben, ¿no? El locurano que es rey, y todos andan alebrestados, porque es la época de como el carnaval de Brasil, ¿no? Sí, entonces, en ese trastocamiento de todos los valores cotidianos, le hacen un juicio a esa gata, le encuentran culpable y la ahorcan. Y entonces, la interpretación que hace Darnton, aconsejo leer completo la historia cultural que está contando ahí, es que esto que es en los primeros años, digamos, del siglo XVIII, va de alguna manera haciendo un juicio a esa estructura de valores que estaba ahí presente, ¿no? O sea, donde por decreto divino, si alguien nacía en tal condición, se tenía que quedar ahí. Si eres pobre, te vas a quedar pobre. No hay como los esquemas de movilidad que ahora tenemos. Y por supuesto, porque está ordenado, ¿no? Por Dios.
o sea, los estados, ¿no? De la iglesia, el pueblo llano, o sea, cómo se va a ir configurando después todo el escenario político. Entonces ahí cuando se le hace el juicio a esta gatita, se está condenando todo un sistema, toda una época, todo un sistema de producción, los señores feudales con todos los abusos que cometían, la estructura que no permitía la movilidad, la desfachatez de estos monarcas, ¿no? De si el pueblo tiene hambre y no tienen pan, que coman pasteles, ¿no? Como decía esta reina, ¿no? No me acuerdo si era no me acuerdo, María Antonieta, creo. Pero entonces, obviamente, si lo vamos vinculando con Nietzsche, Dios ha muerto. Dios ha muerto era precisamente el cuestionamiento de las estructuras metafísicas de valores. Nietzsche por supuesto, no era ningún tonto y sabe que la cuestión de Dios está más allá de la discusión filosófica. Lo entra en el campo de la teología y eso. Pero lo que él daba a entender con Dios ha muerto es que realmente es una estructura económica, es una estructura que está cimentada en un principio metafísico trascendental que ordena la conducta de los sujetos y que íbamos entrando, digamos, ya de lleno a la modernidad, donde nada está dicho, donde el campo de discusión se tiene que ir construyendo cotidianamente y ahí es ese campo de cultura precisamente el que nos va dando la idea de cómo hay una transición de un sistema de producción con sus estructuras de creencias, ideologías, hacia el esquema capitalista. Un primer capitalismo que empieza a ser industrial y que tiene que ver con la explotación y la acumulación de dinero. Entonces, por ejemplo, los que han estudiado los esquemas todavía en México, hay grandes investigadores de esta época que van analizando precisamente la transición del sistema feudal o como le llaman, un sistema corporativo. O sea, el sistema colonial, un sistema corporativo que tiene ciertas referencias con el feudalismo, aunque es un esquema un poco distinto, porque obviamente se nutre también de las tradiciones indígenas, prehispánicas. Hay trabajos súper interesantes en ese campo. También, si tienen chance de leer a Bolívar Echeverría, un filósofo súper interesante, da unas ideas y coordenadas para entender esa transición. Pero vamos entrando luego de estructuras corporativas donde a lo mejor el sujeto en lo individual no contaba tanto, sino como parte de una corporación. Eres parte de una comunidad indígena, eres parte de una corporación de artesanos, eres parte de una corporación religiosa. Entonces, lo que empieza a hacer el nuevo sistema es introducir dentro de lo que conocemos el liberalismo, por ejemplo. El liberalismo es como esa ideología del capitalismo que va haciendo que se vaya dejando de lado la cuestión corporativa de un sujeto colectivo a la individualidad. Entonces surge la idea, ¿no? Un hombre, un voto. Libertad, sí, pero libertad para transitar, libertad para comprar. Entonces el sistema tiene que, los que estudian leyes, ¿no? El sistema tiene que construir nuevos marcos jurídicos de acuerdo, que sean universales, que supuestamente valgan para todos, y dejar de lado, por ejemplo, los esquemas jurídicos novohispanos, que eran casuísticos. Los que estudian la historia del derecho, por ejemplo, en Nueva España, pues saben que no había como un marco jurídico general, ¿no? Comunidades indígenas tenían sus propios códigos que venían desde las leyes de Indias, los artesanos tenían sus propios marcos jurídicos, tenían sus propios jueces, podían ejercer ellos justicia, la iglesia tenía sus propios marcos jurídicos, entonces era un esquema casuístico. Y entonces la transición al capitalismo implica también cambios políticos, cambios en la esfera jurídica, nuevos cambios de valores, porque lo que importa ya es el individuo que pueda asociarse libremente, que pueda comprar libremente y que pueda de alguna manera explotar algo. Un ejemplo muy simple, eso es como de historia de México básica. Están lo que llaman las leyes de Lerda, las leyes de Lerda de Tejada, la famosa ley es de amortización de bienes durante la época de Reforma, ¿no? Dentro de la historia de México, que tenía que ver precisamente un ataque contra las estructuras corporativas que todavía pervivían de la época colonial y que hacía, por ejemplo, que la iglesia pudiera poseer la mitad de los territorios de las haciendas de México, ya independizado, pero de alguna manera no les interesaba a la iglesia explotar esas propiedades, entonces se las rentaban a alguien y a alguien no le interesaba el esquema de venta, de intercambio comercial, sino autoconsumo.
sembraban algo, lo consumían, si les sobraba hacían un trueque o lo vendían. Y entonces las leyes del Lerdo, las leyes de amortización de bienes, precisamente, hacen del desplazamiento de este esquema feudal, digamos, corporativo. Cuando decretan la expropiación de los bienes de la iglesia, lo que buscan es que la iglesia deje de tener esos bienes de manos muertas y entren a una esfera capitalista de producción. ¿Qué es lo que le importa ya a los gobiernos de entonces? Poder tener tratos comerciales, poder contratar gente, pagarles un salario. Entonces todo lo que se iba configurando en las haciendas, por ejemplo, el padrinazgo, si alguien por ahí tiene chance de checar lo que son los movimientos armados durante el siglo XIX, se puede dar cuenta que los grandes planes que surgen de Tuxtepec, el plan de la Noria, bueno, esos son más recientes, pero todos los proyectos y planes que van surgiendo de alzadas y proyectos revolucionarios tenía mucho que ver con las estructuras corporativas. Si una persona era de tal lugar, toda la comunidad lo apoyaba por ser de ese lugar, porque había cuestiones de relaciones de padrinazgo, el compadre, y esas relaciones eran súper importantes en las esferas de, digamos, de la producción hacendaria en ese entonces. Pero ese esquema, y además los que trabajaban ahí pues eran, tenían una relación muy profunda con todos los demás habitantes. Cuando llega el sistema capitalista, lo que hace es precisamente hacer que llegue un capataz de la Ciudad de México, por ejemplo, y a él ya no le interesan las relaciones que pueden construir los sujetos, ¿no? De padrinazgo, de protección, de cómo el dueño de una hacienda podía tener un elemento de protección hacia los demás y cómo los demás construyeron un elemento de lealtad hacia ese patrón, sino lo que buscan ya es trabajadores asalariados, temporales. El capataz lo que le interesa es la producción. Entonces la desamortización de bienes es pasar de un esquema de manos muertas a meter a todas las haciendas a un esquema de producción. Importar cosas al extranjero, hacer tratos comerciales, y ahí estamos ya que tenemos ya una nueva dinámica, ¿no? De explotación de un sujeto que ya no funciona dentro de una corporación o estructura corporativa, sino que ya no es ese individuo aislado. Y entonces, y dentro de eso se construyen los nuevos marcos jurídicos. Entonces, por ahí es donde podemos ir entendiendo esta transformación de un sistema económico feudal al sistema capitalista incipiente, y luego ya vamos a venir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX con la industrialización. Ya empiezan las primeras fábricas, en México empiezan las primeras fábricas. Como anécdota, por ejemplo, hubo un gran problema entre los productores de pulque y las primeras cerveceras que vienen. El gobierno, por incentivar las fábricas de cerveza que empezaban a llegar y por atraer inversión extranjera, las preferían a ellas y les daban todos los incentivos. Y entonces se construye toda una campaña, se puede revisar en los periódicos de la época, toda una serie de campañas en contra del pulque. Surgen estos mitos de que el pulque lo preparaban con desechos fecales, que intoxicaba, que producía locura. Había grandes discusiones médicas. Y que hasta en la actualidad sigue eso, ¿no? Es que los sistemas de pensamiento duran mucho tiempo, no se van tan fácil. Eso los historiadores de mentalidades lo saben. Cambiar la creencia de una persona es algo que dura muchísimos años. Pues bueno, vamos a pasar a un comercial, vamos a un corte comercial. En un ratito más regresamos y estamos con ustedes para tratar más sobre este tema. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amando
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente con este tema muy interesante. Les recuerdo que el tema que estamos viendo es la influencia del sistema capitalista en la psique humana y tenemos como invitado especial al doctor Carlos Noyola. Así es que vamos a continuar con ese tema tan importante. Y bueno, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando en el bloque anterior, pues entonces el sistema capitalista sí ha influido en lo que es cómo ve, o sea, ha influido en la cuestión de la individualidad, en cómo se va formando el ser humano, pero algo que a mí me gustaría hablar ahorita es cómo en el capitalismo, cómo se percibe, ¿sí? Cómo influye el sistema capitalista para ver la percepción de lo que es el éxito o lo que es el fracaso, porque yo creo que no es lo mismo desde el punto de vista capitalista a otros sistemas, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista capitalista, ¿cómo se percibe el éxito y el fracaso? Sí, hay una filósofa muy interesante, es Catherine Malabou, es filósofa francesa. Ella ha hecho un esfuerzo muy interesante en articular lo que son las neurociencias con los efectos del capitalismo, con la filosofía, porque hay que señalar, ¿no? De pronto el campo neurocientífico no es como muy bien visto o de pronto es dejado de lado en el campo de las humanidades. No entienden mucho la articulación de lo que tiene que ver las humanidades con esta esfera muy científica. Y algo de lo que nos va dejando Malabou y una serie de autores ahí súper interesantes es precisamente cómo el sistema capitalista construye nuevas economías de efectos y conforme los sistemas económicos van teniendo ciertas variantes, ¿no? No es lo mismo el capitalismo industrial o este primer capitalismo que señalábamos, ¿no? Que empieza durante el siglo XIX, al capitalismo industrial ya a finales del XIX, principios del XX, que organiza de cierta manera las emociones de los sujetos, construye una serie de elementos incluso afectivos, eróticos, al capitalismo neoliberal. Entonces, cada esquema capitalista, de alguna manera, sobre todo dentro de las investigaciones neurocientíficas que empiezan a hablar ya de la plasticidad cerebral, construye esquemas cognitivos, esquemas emocionales. Uno de los grandes descubrimientos o una de las grandes investigaciones en la actualidad es, por ejemplo, que tiene que ver cómo surge la conciencia y cómo la conciencia surge a partir de unos elementos neuronales que están vinculados con las sensaciones y con las emociones. Es imposible que haya conciencia si no hay un sistema nervioso y si no hay una esfera emocional ahí siempre de fondo. Entonces, y esta conciencia bajo estas ideas que van surgiendo sobre la plasticidad neuronal, quiere decir que los esquemas cognitivos de cada época, digamos, el sistema capitalista construye los esquemas cognitivos que necesita para perpetuarse, digamos, y construye las esferas de emociones. Entonces, si durante el capitalismo industrial había como una esfera, digamos, piramidal, donde los sujetos estaban más o menos pensados, que había una esfera intelectual y una esfera que eran los inteligentes los que gobernaban, ¿no? La esfera emocional, que eran los artistas los que producían cosas nuevas, y estaba la parte más volitiva, la voluntad, los tipos esforzados, entonces un esquema más de fuerza. Durante el sistema capitalista neoliberal que se empieza a configurar después digamos, de la segunda mitad del siglo XX, empiezan los primeros teóricos, la escuela de Austria, los primeros economistas a repensar lo que era, después del estado benefactor, ¿no? Les sugeriría checar un poco lo que fue la crisis del 29, la gran depresión. De hecho, la banda que se dedica a cuestiones de historia de la psiquiatría, o que incluso están dentro del campo de la psiquiatría, tomar muy en cuenta, ¿no? Por qué un esquema económico se le llama depresión, y por qué uno de los elementos actuales que más estamos lidiando es con la depresión clínica. Entonces, no es casualidad eso. Entonces, el capitalismo sí tiene hasta cierto punto una relación en cuanto a lo que es el incremento de los trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad. Sí. Por ejemplo, lo que mencionaba sobre la cuestión del éxito, hay sociólogos que han trabajado mucho esa parte. Incluso hay un libro muy interesante de Alan Ehrenberg que se llama La fatiga de ser uno mismo.
Él planteaba esta hipótesis. Me parece que está un poco desfasada en cuanto a lo que estamos viviendo ahora, pero para el periodo histórico que está analizando es completamente pertinente. Él decía, por ejemplo, todos revisan manuales durante el siglo XIX y los manuales eran prescriptivos, ¿no? Surge, por ejemplo, la puericultura dentro de estos cambios económicos, cómo cuidar a los niños, cómo hacer un buen matrimonio, los cuidados que la mujer debe de tener para atender a su marido, cosas así. Era prescriptivo. Bastante misógino, por cierto, pero prescriptivo, y era el momento, era la época. Pero ya cuando vamos entrando al siglo XX, en las revistas de moda, por ejemplo, las revistas dedicadas a mujeres y cosas, e incluso las revistas que van saliendo para hombres, empiezan a aparecer secciones de psicología. La atención, el cuidado sobre uno mismo. Muchos elementos que luego se pueden encontrar, por ejemplo, en los planteamientos que hace Foucault. El cuidado de uno mismo, cómo hacerle para que un sujeto tenga todo su potencial, para que pueda, para que un hombre que se hace a sí mismo. Esa es una idea que está por ahí durante todo el siglo XX, ¿no? El sujeto hecho por sí mismo, que no le debe nada a nadie, que empieza desde abajo, y entonces lo que plantea Ehrenberg es precisamente que pasar de un esquema que todavía operaba dentro de cierta colectividad a un sujeto aislado que de pronto renuncia a las tradiciones, a los consejos paternos, que constituye un esquema simbólico, ¿no? Donde el sujeto se va formando, donde alguien va tomando forma, va estableciendo su propio horizonte de conducta, basado a lo mejor en consejos de los abuelos, en todo este esquema de tradiciones, que es súper importante y es algo que creo que en las últimas fechas se va analizando, ¿no? Pero la depresión para él surge precisamente cuando el sujeto está constantemente atacado por esta idea y nunca logra ser suficiente, ¿no? Entonces viene esta fatiga de ser uno mismo, que es como el reverso. El sujeto de éxito es el reverso del sujeto depresivo, es lo que plantea Alan Ehrenberg. Llega un momento en el que el sujeto jamás puede alcanzar el éxito que desea porque el sistema siempre lo está cicateando, siempre le está diciendo que eso es insuficiente, siempre hay que ganar más dinero, siempre hay que hacer más. Llega un momento en que digamos, su sistema nervioso ya simplemente colapsa, ¿no? No tiene un sistema nervioso, está desregulado, está produciendo demasiado cortisol, y ahí vamos entrando precisamente a uno de los elementos en las últimas fechas para entender eso. Precisamente, cuando un sujeto está siempre, permanentemente compitiendo con los demás, y esto está médicamente comprobado, hay sujetos que se han dedicado a investigar sobre el cortisol, sobre Sapolsky, que es un tipo alucinante, un neurocientífico que ha trabajado esto, demuestra cómo los esquemas de competencia, mientras, por ejemplo, en una sociedad, mientras esté más dispareja la cuestión de la renta, mientras sea más amplia la brecha entre los que más ganan y el que menos ganan, más enfermedades cardíacas van a tener, más problemas de ansiedad van a tener, más problemas de depresión van a tener, por muy eficiente que sea el sistema de salud que tengan. O sea, hay lugares en Estados Unidos donde las tasas de enfermedades cardíacas son muy altas, las cuestiones depresivas, las adicciones son muy altas. En comparación, por ejemplo, en ciudades de Canadá, que la brecha es mucho más estrecha porque hay menos competencia y hay más esquemas de solidaridad. Entonces, el sistema nervioso no está estresado. La cuestión es el estrés. El estrés es la desregulación del sistema nervioso, porque el estrés es un sistema o un mecanismo que debe de operar durante un margen, digamos, de 3-4 minutos y que sirve para ponerse a salvo de un peligro. Pero si un sujeto que está compitiendo con los demás está todo el tiempo compitiendo, su sistema nervioso está ya desregulado, ya está produciendo mucha adrenalina, mucho cortisol, el cortisol lo está inflamando, está produciendo, hay factores genéticos, bajo, el umbral muy bajo para sobrellevar ese cortisol, lo que puede disparar esquizofrenia, o sea, puede haber un elemento genético para la esquizofrenia, pero ese no necesariamente tiene que expresarse. Entonces, altos niveles de estrés, se está descubriendo la relación entre altos niveles de estrés y la esquizofrenia, aun cuando no se sepa plenamente, o sea, cómo surge la esquizofrenia, o si son una serie de síntomas o elementos muy diversos que ubicamos siempre como elementos esquizofrénicos porque tiene como síntomas positivos y negativos muy variados. Pero también se sabe que la ansiedad no necesariamente le da a todos los sujetos, sino sujetos que a lo mejor genéticamente tienen umbrales bajos para soportar el cortisol y en situaciones muy estresantes simplemente hace que esos genes se expresen.
Entonces, obviamente, estamos hablando de que un sujeto que está compitiendo todo el tiempo y no tiene la capacidad de vincularse con los demás, o sea, de construir redes de apoyo, de construir otro horizonte simbólico que de alguna manera haga que bajen los niveles de cortisol. Entonces ya ahí ya está, el sistema de competencia está afectando y está disparando toda la cuestión de las enfermedades mentales o de los trastornos, aunque son conceptos discutidos, pero dejémoslo en trastornos, que estamos viendo. Entre más competitividad vaya habiendo, van a aumentar esos trastornos psicológicos, ¿no? O sea, conforme vaya avanzando, por decirlo así, viéndolo desde el punto de vista de nuestro país, de México, conforme va avanzando el capitalismo, conforme va evolucionando, haya más competencia, va a haber más ese tipo de trastornos. Además, porque hay una diferencia entre ese capitalismo industrial y el capitalismo neoliberal, ¿no? Ahora hay otras discusiones sobre que tratan de entender de tecnofeudalismo y cosas así, pero dejémoslo en esa categoría de capitalismo neoliberal. El capitalismo industrial, de todos modos, construía esquemas de un estado benefactor. Entonces, durante el capitalismo industrial siglo XX, vemos grandes movimientos sindicales, vemos luchas sociales, reivindicación de causas, vemos que hay un Estado que crea la seguridad social, que crea rebajar las horas de trabajo. Hay grandes progresos en el campo de los beneficios sociales. En México, pues de pronto en la década de los 70, todavía bajo ese milagro económico de los 70, la gente compraba su casa, pero también detrás de eso había grandes movimientos sociales. Y los grandes movimientos sociales disminuyen los casos de locura. O sea, mientras los países, los estados que están inmersos, digamos, en una revolución, tienen menos casos de gente con trastornos, porque de alguna manera tener un horizonte de sentido, saber que estás implicado en algo mucho más grande que tú, te hace sentir bien. O sea, baja tus niveles de cortisol, como eleva dopaminas, endorfinas, oxitocinas, eso a nivel neurocientífico. Pero también construyes colectividad, y la colectividad tiene ese efecto, ¿no? de hacer que una persona se sienta menos aislada, se sienta parte de algo, comprometida con algo. Su vida tiene un sentido. Hay un horizonte de sentido ahí que está funcionando. Pero también tendría que ver estos efectos del capitalismo en cuanto a estos trastornos psicológicos. Tendría que ver algo, lo que Karl Marx decía sobre la alienación del trabajo, o sea, que el producto que están produciendo no es realmente para ellos, no lo van a disfrutar ellos, sino, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? Un arquitecto, un albañil que construye una casa, pero están construyendo una casa que lo va a disfrutar otra persona, no ellos, y así algunos otros productos que están produciendo, pero que ellos no lo van a disfrutar. Entonces también tendría que ver ese efecto, ese fenómeno, digamos, en esos trastornos psicológicos. Tiene que ver, pero de alguna manera todavía dentro de estas teorías marxistas podríamos encontrar que incluso dentro del marxismo o todas las teorías, lo que le llamaban estos filósofos, ¿no? Estas estructuras o metarrelatos, construían un sentido. El problema actualmente, muchos se lo están analizando, es precisamente el agotamiento de estas teorías. Ni el discurso marxista, estos metarrelatos que organizaban el horizonte de sentido de los sujetos, entonces, y que permitían precisamente, aun cuando este producto no fuera mío, de todos modos yo podía organizarme sindicalmente y luchar por mis derechos. Entonces, todo el siglo XX es esta lucha. Pero en la transición del siglo XX al siglo XXI, el experimento de Pinochet en Chile, neoliberal. Y luego llega Margaret Thatcher, y luego llega Ronald Reagan. Empiezan a hacer todo este experimento neoliberal. Y el neoliberalismo tiene una dinámica distinta. Ya no es industrial, ya no es el sujeto organizado, ya no es el obrero, ya no es alguien que puede participar. Ya pasamos de un sujeto que a lo mejor trabaja en una fábrica y que pese a todo tiene su seguridad social y tiene un esquema de retiro y tiene suspensión y pudo tener su casa. Pasamos a un sistema capitalista que se enfoca en los servicios.
los servicios empieza a provocar algo que le llaman la precarización, que es el gran tema con el que estamos. Entonces, ya no eres un obrero, ya eres alguien que boleaba zapatos, ya es alguien que puso una tienda. Entonces, sociólogos que han trabajado mucho este tema pueden observar cómo la fisonomía de las ciudades va cambiando. Vamos pasando de ciudades que eran muy bulliciosas a, por ejemplo, los guetos. En un gueto en Chicago hay un sociólogo que hace esta investigación de cómo las políticas de Ronald Reagan hicieron que un gueto que era floreciente, donde esta comunidad afroamericana tenía poder adquisitivo y podían salir de ahí. Una vez que vienen las políticas neoliberales que les recortan fondos, el simple hecho de dejarle de dar ayuda, por ejemplo, a una iglesia que de alguna manera organizaba, construía comunidad con todos los habitantes, y que los beneficios que daba esta iglesia hacía, por ejemplo, que si yo tenía un salario de tanto, con la ayuda de la iglesia ya podía tener ya un nivel de vida más elevado. Entonces, cuando llegan las políticas neoliberales de Reagan, cuando vienen los recortes a las escuelas, recortes a estas instituciones de asistencia, las ayudas, en el paso de 20, 30 años se convierte en lugar donde, si no hay un esquema de negocios floreciente, ¿cuál es el reverso del sistema capitalista? El crimen organizado, tráfico de drogas, adicción. Hay que entender, y esa es parte de los que se han dedicado a investigar el capitalismo, la piratería, todo lo que tiene que ver con las actividades ilegales, ilícitas, no son como una parte distinta del capitalismo. Es una dinámica del propio capitalismo. Podríamos decir que es como una característica. Es una característica, exacto, tú lo has dicho, es una característica del capitalismo. Diría Zizek, ¿no? La parte obscena de ese capitalismo, que entra también, maneja miles de millones de dólares, genera dinámicas económicas, y además ya estamos en una etapa de precarización donde el sujeto pues ya no sabe si se va a jubilar o no, sabe, a lo mejor va a llegar a los 65, 70 años y no va a tener seguridad social. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en nuestro país? Un chavo que de pronto va saliendo de la escuela y dice, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Al Soriana voy a trabajar. Y entonces eso empieza, si ya no tienes el horizonte de sentido, si ya no tienes una organización sindical, muchos dicen, no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. Y yo soy de los que están de acuerdo con eso. A veces necesitamos más la actividad colectiva, social. Lo político, que es una frase que utiliza, o una categoría que utiliza un historiador, Elías José Palti, lo político como ese esquema de organización colectiva. Pero entonces la formación del sindicato también viene siendo otra característica, ¿no? El capitalismo no podemos prescindir de los sindicatos, ¿no? El problema es que el neoliberalismo va cooptando a los sindicatos, sí, y los va volviendo descafeinados, ¿no? Exacto, sí. O sea, de pronto tú llegas a trabajar en una fábrica y no conoces al líder sindical, o el líder sindical está coludido con los patrones. ¿Qué es lo que realmente pasa? O sea, a lo mejor está el sindicato, pero ya no ven por poder. Sí. Y el trabajador, sí, de pronto nada más van y le dicen, yo trabajé un tiempo en una fábrica de un sujeto que es multimillonario, ahí en San Luis, y creo que se llama Slim el tipo, que hacen un poco fibras, conocido, un poco conocido, que hacen fibra óptica en una pequeña fabriquita que tiene ahí en San Luis Potosí. Sí, me imagino. 170 de trabajadores, es una fabriquita chiquita, sí, para el estándar de Slim, pero de pronto llegaban y decían, por acuerdos sindicales les toca trabajar mañana sábado. De hecho, teníamos turnos de 12 por 12 y luego a veces había que ir los sábados a trabajar 8 horas más. ¿Cuántas horas extras estábamos trabajando? Y no podía uno decir nada porque era acuerdo sindical. Le preguntabas a alguien, oye, ¿quiénes son los del sindicato? ¿Quién sabe? Pero la bajada de la cuota sindical sí. Eso es muy común. Entonces, los sindicatos están atrapados también en la propia dinámica. Entonces, se pierde mucho la capacidad de organización y eso tiene un efecto los niveles de estrés. Creo que para entender la relación entre capitalismo y enfermedades mentales tenemos que centrarnos en el estrés, en la amígdala, en la parte del cerebro que
procesa las emociones de miedo, de ira, de vergüenza, bueno, de miedo, de vergüenza, culpa, porque genera toda una serie de dinámicas, y ahí vienen las distorsiones cognitivas, el miedo, y la amígdala cuando está, todo un sistema amigdalino, que entonces una persona, un chavo, frente a la incertidumbre del futuro, alguien dice, ¿qué tiene que ver el capitalismo y eso con la literatura? Lean la literatura, lean las distopías que están saliendo en los últimos tiempos. ¿Por qué a los chavos les interesan tanto los libros distópicos? Ya no estamos hablando de Orwell, que por cierto, o sea, Orwell, si queremos entender parte de nuestras dinámicas económicas y políticas, hay que leer a George Orwell. No estamos hablando de 1984, no estamos hablando de Rebelión en la Granja, no estamos hablando de estas distopías que se construyen a principios del siglo XX. ¿Por qué las distopías de estas sagas juveniles, los Juegos del Hambre, Maze Runner, por ahí se me escapan varios, pero en los últimos años ha salido una gran cantidad de sagas de literatura distópicas dirigidas a un público juvenil? ¿Por qué les interesa tanto a los jóvenes estas sagas distópicas? ¿Por qué pensar, por qué nos cuesta tanto trabajo entender el futuro o proyectarnos en el futuro? Hay que leer estas distopías y saber por qué a los chavos se están centrando tanto en esto, porque hay una gran incertidumbre por el futuro. Y entonces estos chavos se les pregunta y ellos encuentran que dentro de un futuro ya apocalíptico, posapocalíptico, pueden encontrar ciertos esquemas de valores, ciertas cosas. Pero es sintomático los tipos de literatura, ¿no? Toda una generación se nutrió de Fahrenheit, de todo este tipo de libros que de alguna manera anunciaban el momento político, ¿no? Después de 1945, o todo lo que pasó durante los primeros años del siglo XX. Pero el siglo XXI está marcado por sagas distópicas dirigidas a públicos juveniles, y también para entender la manera en que los chavos de ahora no tienen tanto miedo o sienten que no pueden proyectarse en el futuro, hay que leer las sagas distópicas. Pues bueno, ya vamos a dar término a este segundo bloque. Vamos a otro corte comercial y regresamos para continuar platicando de este interesante tema con el doctor Carlos Noyola.
Bueno, pues estamos ya de regreso en este tercer bloque de este programa interesante. Vuelvo a leerles o a decirles el tema que estamos tratando, la influencia del sistema capitalista en la psique humana. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo el capitalismo puede influir en la educación y en la formación de valores y de las relaciones interpersonales, porque bueno, estamos hablando de cómo afecta el capitalismo para que existan esos trastornos, o cómo ha ido creciendo los trastornos psicológicos, básicamente depresión, ansiedad, y bueno, vemos que pues, sí, en cierto modo, pues sí han aumentado, al menos aquí en México, y me imagino que a nivel mundial también. Pero aquí viene entonces otra situación, ¿cómo se podría en un sistema capitalista, por ejemplo aquí en nuestro país, cómo se podría preparar desde la infancia a los niños con ciertos valores dentro de la educación que reciben en las escuelas y todo, de cómo se les puede preparar en ciertos valores para enfrentar esa competitividad que se da en el capitalismo? Y esto me viene a la idea porque, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar la escuela de medicina veterinaria, yo soy médico veterinario, cuando entré a estudiar medicina veterinaria en la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, yo soy miembro de lo que es la primera generación del sistema de enseñanza modular, y algo que nos hizo mucho ruido en ese entonces fue que este sistema fue copiado totalmente de una universidad francesa. Y luego veo, trabajando yo en la Secretaría de Educación Pública, dando clases, también empezaron a copiar en la escuela, en el sistema, porque fue a nivel federal, el sistema en el que yo trabajaba, empezaron a copiar ciertos sistemas de las escuelas japonesas. Y pues lógicamente yo siento que no funciona el copiar sistemas de otro lado. ¿Cómo podríamos, o de qué manera se podría hacer o de qué manera influye el sistema capitalista en la formación de esos valores para que también desde niños se les formen valores y puedan tener una vida más sana y puedan tener buenas relaciones interpersonales? Mira, el escenario es bien complejo. Porque vivimos ya en un mundo globalizado y precisamente eso. Pues, no solo se van copiando los modelos educativos, sino también hay exigencias de organismos internacionales para cumplir con ciertos estándares, para ser acreditados dentro de esquemas competitivos. Surgen los modelos constructivistas, surgen los modelos de competencias a nivel educativo, pero también tenemos un elemento que es algo que creo que vale la pena ir considerando. Y es incluso toda esta banda, todas estas personas que les interesan mucho las TICs, ¿no? Todos estos elementos tecnológicos. Cuando empiezan a surgir, por ejemplo, los primeros tests de inteligencia de Binet, no me acuerdo cómo se llama el otro psicólogo, que generan dentro de la psicología cognitiva, ¿no? De estas investigaciones sobre el esquema cognitivo de memoria, atención, que van surgiendo en los laboratorios en Alemania y en toda Europa, finales del siglo XIX, principios del XX. La idea era, por ejemplo, dentro de los esquemas de atención, que es fundamental, ¿no? Descubrían que, por ejemplo, el rango de atención de un alumno o una alumna en una escuela, por ahí va de los 45 minutos. Entonces, después de 45 minutos había que cambiar toda la dinámica para volver a captar la atención de los alumnos, porque se empiezan a divagar, Y esos test de inteligencia no era una cosificación, sino la idea principal era tener elementos para poder hacer como una intervención más adecuada, ¿no? A nivel educativo, precisamente para a lo mejor algún alumno que se iba rezagando en algo, ¿no? Después surge la idea de la cosificación de la inteligencia como si fuera algo objetivo, y entonces empiezan a presumir los test de inteligencia, el coeficiente intelectual. En los últimos años empiezan a salir cada vez más datos de cómo ese umbral de atención a partir de, por ejemplo, los teléfonos celulares, se ha ido reduciendo, ¿no? Tú empiezas a platicar con profesores y te empiezan a decir varias cosas. Los alumnos ya no están leyendo libros, empiezan a leer
notitas en... De hecho, ya no tienen ni biblioteca, no compran libros. Sí, empiezan a leer cuál es el margen de tiempo de lectura de un pequeño artículo en internet. Ahí te da el tiempo. Tiempo de lectura, 5 minutos. Wow, es mucho. Tú tienes una clase y estás dando cierta materia. Voy a ser generoso, a los 15 minutos ya los perdiste. Sí. Su marco de atención ya están desesperados, ya necesitan, dicen algunos, la dopamina de revisar el mensaje, revisar la red social, checar algo. A lo mejor estoy siendo generoso, 15 minutos de marco de atención. ¿Qué haces con 15 minutos y ya en 15 minutos? Y además, ¿cómo está afectando la memoria? Si ya no la estás ejercitando, si googleas algo, y eso es un fenómeno a nivel mundial. Lo que están haciendo ya muchas escuelas en Europa es quitar celulares, pero estás generando otras dinámicas porque es como si les provocaras un síndrome de abstinencia, ¿no? Porque su cerebro necesita la dopamina que genera el clickbait, necesita lo que te genera a nivel de hormonas y de neurotransmisores, el teléfono. O sea, es como algo, somos como cyborg, alguien decía por ahí, ¿no? O sea, realmente esta parte tecnológica ya es parte de nosotros y nadie, si sales de tu casa sin el teléfono, apuesto que te tienes que regresar con una desesperación porque necesitas checar tu mensaje, necesitas checar todo y sientes la desesperación, ¿no? Llegas al semáforo y hay que checar, ¿no? Sí. Entonces, uno de los problemas que tenemos es, tenemos una serie de información global que van como construyendo cierto tipo de valores, pero también tenemos márgenes de personas que tienen menos umbral, digamos, para tolerar la frustración. Entonces, estás teniendo un montón de casos de bullying, estás teniendo un montón de violencia escolar, tienes poca capacidad para realmente transmitir un mensaje a estas nuevas generaciones. Los papás, en lugar de dedicarle más atención a los niños, a lo mejor tienen que salir a trabajar, porque también vivimos en una etapa de precarización donde papá, mamá tienen que salir a trabajar, déjale el celular al chavito. Entonces, el celular empieza a alterar los esquemas cognitivos, los esquemas emocionales. Ya no tienes, por ejemplo, hay unas teorías que están surgiendo de que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene mucho que ver con la falta de juego con los niños. Porque la falta de juego, la falta de actividad es vital, ¿no? En el proceso de neurogénesis del cerebro. O sea, ya sabes, el cerebro todavía tiene un proceso de neurogénesis durante 20 años. Y parte de lo que está haciendo durante la infancia es conectando las partes, digamos, emocionales, algo que Joseph Ledoux llama el cerebro emocional, con las partes corticales, ¿no? Que son los de atención, contener, por ejemplo, los impulsos. Tengo que pensar primero qué consecuencias tiene si yo me levanto ahorita o si hago tal cosa. Entonces una parte emocional me dice, mira, quieres esto. Pero la parte del cerebro racional dice, espérate, o sea, aplaza esto, aplaza este momento, y finalmente vas a tener una especie de satisfacción, un poco de dopamina y eso, pero necesitas detenerte tantito. Entonces es un proceso, digamos, de cableado neuronal que está pasando durante la infancia y eso es vital durante las etapas de juego, atención, de estar en sintonía, digamos, con las emociones de los padres, de sentir como esa protección, o sea, esa vinculación afectiva también es vital, ¿no? Para el entorno, o sea, para la vida futura. Se sabe, por ejemplo, que un niño que vive en una situación de inseguridad y de alto estrés, pues a los 20, 30 años va a tener muchas probabilidades de tener cuadros de depresión. O sea, porque su sistema nervioso va a empezar a trabajar de manera desregulada y va a tener altos niveles de cortisol y va a afectar. Entonces, el gran problema es ese, ¿cómo? De hecho, es la pregunta que se están haciendo todo el mundo. Porque no es tan fácil quitarles el celular, no es tan fácil renunciar a la tecnología. ¿Cómo haces para trabajar con chavitos cuando los esquemas de valores son, por ejemplo, de las series gringas que están llegando, que están uniformando y que lo que importa es, digamos, el placer por el placer, ¿no? Consumir cosas, comprar cosas, aunque no haya un esquema de contención ahí. Entonces, por ejemplo, lo que ha hecho el capitalismo en los últimos años es ir como erosionando todos estos esquemas de valores, esquemas simbólicos, y simplemente construir un sujeto que consume.
tienes que consumir. Y entonces llegas a la escuela y ya no, es muy difícil construir un nuevo esquema. Por ejemplo, he leído algunas cuestiones sobre educación donde en algunas materias, por ejemplo, no sé si en Dinamarca, pero en unos de estos países dan clases de empatía. Durante una hora de clase, dedicar una hora de clase simplemente para que los niños empiecen a contar algún problema que tuvieron, los demás escuchen, como ir ejercitando una escucha atenta, empática, y luego los demás pueden dar consejos de cómo solucionar ese problema, o el niño puede empezar a tener como esa relación ya distinta, ¿no? Hablar de las dificultades que enfrenta. Clases de empatía. Una clase de empatía en México. O sea, en otros tienen una clase, por ejemplo, donde hablan sobre fracasos. En lugar de hablar de éxitos, fracasos. Entonces ponen ejemplos de personas que en lugar de un gran éxito han tenido un gran fracaso y cómo han revertido esa situación de fracaso, ¿no? Cómo también el fracasar es un elemento importante, ¿no? Porque te ayuda a transitar, a entender la frustración. Por ejemplo, hay una palabra, un término que está en discusión, porque muchos lo ven como un elemento capitalista neoliberal, que es la resiliencia. La resiliencia, todos dicen, no, es que debes de tener capacidad de resiliencia, pues a ponerte a las dificultades y eso. El concepto de resiliencia es bien interesante. Los psicólogos, neuropsiquiatras que lo fueron implementando, más que hablar de resiliencia de un sujeto que era capaz de reponerse a las circunstancias adversas, hablaban de circunstancias resilientes. Si no hay una circunstancia, un acto de bondad, por ejemplo, hacia alguien, de pronto puede tener un impacto en la vida de alguien, de una persona, que esa es una circunstancia resiliente. Si de pronto estás pasando un mal momento y alguien llega y te da un consejo chido, te ayuda en algo, o se dedica algún tiempo para ayudarte, eso es una circunstancia resiliente. Entonces, ¿cómo implementar estos elementos, ¿no? Donde decir, es que si tú entiendes la resiliencia dentro de un esquema educativo, de que tú, niño, tienes que reponerte a todas las circunstancias, pero dejas de lado que también debe de haber actos de escucha atenta, actos de bondad, actos de empatía. O sea, tienes estos dos escenarios. Por un lado, un sistema que te impulsa a ser egoísta, nihilista, así, pero en la peor acepción de la palabra. Y del otro lado, necesitas construir nuevos esquemas o horizontes de valores donde pongas de lado cosas que el sistema capitalista no valora. Circunstancias resilientes, escucha empática. Entonces, es todo puedes ver que donde a lo mejor están surgiendo modelos educativos o propuestas interesantes tienen que ver más con comunidades indígenas. México, Colombia, por ejemplo, hay muchos proyectos de investigación de cómo el zapatismo, por ejemplo, tiene programas educativos donde lo importante es la comunidad, el conocimiento que se construye de manera colectiva, no individual, un conocimiento que tiene que ver con todos y donde hay una relación directa nuevamente con lo que mencionabas de la alienación, además, donde lo que tú estás aprendiendo tiene una incidencia directa en tu vida cotidiana, ¿no? Ajá. O sea, tenía un profesor que de pronto decía, ¿por qué no enseñamos a los niños a química pero cocinando? ¿Por qué no los enseñamos a cocinar y les enseñamos reacciones químicas, compuestos y cosas? Y eso tiene un impacto directo. Enseñamos matemáticas, pero ¿por qué no midiendo aquí este terreno donde vamos a trabajar también, donde vamos a sembrar cosas y podemos enseñarles matemáticas, podemos enseñarles sobre procesos químicos, o sea, pero el problema también es que estamos tan desvinculados de lo que se enseña en la escuela, o a lo mejor tampoco lo entendemos muy bien, porque yo escucho mucho esta crítica de personas grandes, ¿no? Que de pronto dicen, es que, por ejemplo, el español o estas materias a mí no me servían para nada. Y lo que no se dan cuenta es que, por ejemplo, en ese momento en que ellos estaban aprendiendo esas cosas que ellos piensan que no servían para nada, su cerebro estaba generando conexiones sinápticas y estaba ahí construyéndose los esquemas cognitivos que ahora utilizan, procesos de razonamiento, y a lo mejor no utilizaron
o no entienden las relaciones de los objetos directos, indirectos en el campo de las oraciones, pero su cerebro funciona y además se sabe que mientras más ejercites el cerebro en estas cuestiones cognitivas, probablemente sea algo que te ayude a evitar problemas neurodegenerativos. Aunque aquí surge también otra situación, porque sí, en la educación, bueno, cuando yo estaba trabajando como maestro, fue cuando se empezó a hablar también de competencias, ya no era objetivos, ahora eran competencias, ¿no? Pero también se hablaba, no recuerdo ahorita el término, pero se hablaba de que todo el conocimiento tiene que ir ligado a algo que sea real. Entonces, los problemas matemáticos tenían que ser en base a un problema real. Por ejemplo, si en Navidad una persona dispara al aire, boom, qué velocidad, o sobre algún problema de la industria, el problema que yo vi que se enfrentaba en ese momento era la situación de que el maestro a veces no está preparado, porque el maestro, hay maestros que nunca han estado en la industria. Entonces se enfocaban también, o sea, faltaba la preparación. Yo recuerdo cuando yo estudié veterinaria en el sistema de enseñanza modular, era la cuestión, ¿no? De que la enseñanza se daba no en el aula, sino en el rancho, en este caso en la posta zootécnica o en algunas comunidades como Tarímbaro, Uruétaro, donde íbamos a practicar. Sin embargo, estábamos viendo, por decir algo, el módulo de cerdos y nos estaba enseñando el maestro, el médico veterinario, nos estaba enseñando a cómo sujetar un cerdo para vacunarlo, pero nos lo estaba enseñando a base de fotografías. En ese entonces no había cañones todavía, eran las diapositivas de 35 milímetros, entonces nos estaba enseñando y todo era teórico. Cuando nosotros le dijimos, maestro, queremos ir a que nos lo enseñen en el rancho, el maestro se enojó y nos reprobó a todos, porque dice que lo estábamos exhibiendo. Pues no, o sea, porque el sistema de enseñanza modular era eso. Entonces, muchas veces también nos encontramos con que los maestros muchas veces no están preparados para ese tipo de educación. Sí. Además, ahora ya se le vas agregando que las cargas burocráticas para los profesores, también. las profesoras, o sea, de pronto... Sí, o sea... Llenar formularios, o sea, a veces piensan, ay, tú trabajas 4 horas nada más. No, 4 horas estoy frente al grupo, pero las horas que llevo planeación, todo eso, y eso también afecta muchas veces porque no da tiempo a preparar muchas cosas. Sí, entonces también tenemos el grado de frustración que puede tener ya una maestra, un maestro, que ya también, o sea, también están marcados por la precarización, por la incertidumbre. Sí. También llegan a un salón donde es muy difícil luego control de grupo, grupos de 60 grupos alumnos, de 60 sí, que es antipedagógico. O sea, ¿cómo puedes darle atención a 60 personas? ¿Cómo poner atención a las diferencias que hay entre cada uno? O sea, no todos traen el mismo nivel cognitivo, no todos tienen la misma formación, no todos vienen igual de preparados o las mismas oportunidades. Algunos vienen sin desayunar, algunos llegan con problemas de casa. Tienes ahí, y entonces dice, pues ya, me dedico a los que ponen atención y a los demás ya no puedo. No tienen a lo mejor protocolos de intervención, por ejemplo, de violencia en el aula, no tienen, se enfrentan también a situaciones de violencia de los alumnos hacia los propios profesores. Entonces, recuerdo a una maestra, ¿no? Ahí en Téjaro, donde con un compañero hicimos un trabajo de investigación educativa en una secundaria, un proyecto comunitario. Y ahí era muy interesante porque tenían ahí un niño que estaba dentro del espectro autista. Y ese niño tenía mucha libertad para moverse dentro de, digamos, no eran como salones como tal, eran espacios divididos por cortinas, o sea, un proyecto colectivo, pero interesante. Y el niño, dentro del espectro autista, podía moverse de un lugar a otro y, por lo que entendía por sus maestros, o sea, iba aprendiendo, pero no dentro del esquema rígido que puede ser el sistema educativo. Y bueno, dentro de las cosas que mencionaba era, ese niño fuera de aquí no va a tener ninguna posibilidad porque
pasa la prepa, las prepas ya van a ser en Morelia los profesores no tienen capacitación, para lidiar con estos elementos de diversidad intelectual, y además dice, yo doy clases en una secundaria en Morelia, aquí los chavos son tranquilos, de alguna manera construyen un esquema de protección también hacia estas personas que están dentro del espectro, que pueden tener algún problema o alguna condición, ¿no? Ya, dice, pero en Morelia los chavos estaban más agresivos porque obviamente vives en una ajetreada de ciudad, vives con problemas de violencia intrafamiliar, nunca sabes qué está pasando un chavito, una chavita en su casa, y cómo lidian con esa ansiedad, frustración, lo que decíamos, ¿no? Cada vez hay más casos de ansiedad, cada vez hay más casos de depresión dentro del rango de niños, adolescentes. Problemas de ideación. La cuestión del suicidio se está convirtiendo en una de la segunda o tercera causa de muerte en una población que va de los 15 a los 29 años. Pero cada vez encuentras más casos de chavitos de 8, 9, 10 años que tienen ideación suicida o que se están suicidando. Entonces, la cuestión del suicidio, y además dentro de los que se dedican a ese tema, que es importante que la banda entienda que es un tema muy serio y que si tienen algo de eso hay que hacer la advertencia, por favor, busquen ayuda. Se sabe, ¿no? De los que se dedican a la suicidología, que por cada persona que se suicida hay 20 que traen ideación suicida y otros tantos que por lo menos están en cierta etapa de pensamiento, a lo mejor no de planeación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las que llegan los niños, las niñas a la secundaria? Y que es algo que también va a generar un ambiente bien complejo para los profesores, que tampoco traen como formación, porque de por sí ya traen una carga de trabajo, y ya también traen sus propios problemas familiares, sus propios conflictos, sus propias situaciones, incertidumbre laboral, problemas de violencia, de todo lo que vivimos en México. Entonces, es como el cultivo perfecto, ¿no? O sea, para enterar una crisis educativa. Bueno, pues ya me están haciendo señas que estamos llegando ya al final del programa, y realmente pues es un tema muy interesante que estamos tratando. Se quedaron, yo creo que muchas más temas que podríamos tratar sobre esto, pero bueno, ya tendremos oportunidad de más adelante hacer otra entrevista, o esperamos poder organizar alguna mesa redonda sobre este tema que es bastante interesante. Pero no quisiera que termináramos sin que antes nos hablaras de los proyectos que tienes. Bueno, sabemos que escribiste un libro precisamente sobre la influencia del sistema capitalista en la psique humana, creo que así se llama. Sí, es okay. Se llama La Reticularidad del Alma. La reticularidad. Sí, okay. Sí. Un concepto que surgió durante el siglo XIX con la idea del sistema nervioso o la expansión capitalista. Es una historia del capitalismo a través del sistema nervioso. ¿Y dónde se puede conseguir ese libro? Si hay alguien que quisiera comprarlo. Mira, todos los que están en el campo académico van a saber esto. Generalmente cuando publicas un libro a través de una universidad, la mayoría se quedan en cajas. Puedes encontrar incluso tesis de investigación buenísimas que están llenándose de polvo. Entonces, cuando discutíamos con un amigo que es con quien hemos implementado todo este proyecto de investigación del sistema capitalista, la ecuación psíquica, el capitalismo, ¿lo publicamos físico para que se quede en cajas o buscamos que sea una versión digital y lo aventamos ahí? Porque de todos modos, luego son trabajos que tienen cierto financiamiento o sirven también para, pues, incrementar el CV de algunos investigadores y mantener cierto, los beneficios que hay. Entonces lo pueden conseguir en línea gratis. Está en mi página de Academia Edu. Ahí está el libro. Están los artículos sobre historia del psicoanálisis. Ustedes nada más pongan ahí Carlos Noyola Juárez, Academia Edu, y va directo a mi perfil. Y ahí pueden conseguir el libro, pueden conseguir artículos sobre historia del psicoanálisis.
3 artículos que hemos publicado con otra amiga, una compañera, también sobre, por ejemplo, arte y sistema nervioso, o sea, cómo los pintores fueron viendo esa transición dentro de, digamos, del expresionismo al impresionismo, del impresionismo, perdón, al expresionismo, cómo en los matices y en los colores se fue captando la transición clínica de lo que era la melancolía, la depresión. William Turner es un pintor extraordinario que va mezclando o que va entendiendo cómo hay un cambio en esa estructura psíquica y cómo sus cuadros sobre los naufragios van señalando ese nuevo cambio de subjetividad, ¿no? De lo que eran las antiguas melancolías que tenían un trasfondo filosófico a la depresión como cuadro clínico, pero todo captado a través del arte, a través de la expresión artística. Ok, bueno, ahí en el Cintillo, en estos momentos, está apareciendo el lugar donde pueden precisamente conseguir este libro, ya dijo el doctor, de forma gratuita, un libro digital, ojalá lo puedan conseguir, creo que es bastante interesante. De antemano yo voy a ser uno de los que voy a bajar ese libro porque se me hace un tema bastante interesante. Y también pues tienes un podcast. Es parte de todo ese proyecto. Empezamos un podcast que se llama Historia de Naufragios. Nuestra imagen es William Turner, este excelente pintor, que es el que va captando la transición de ese sujeto melancólico al sujeto deprimido. Y se llama Historia de Naufragios. Y es no solo un podcast, sino es una plataforma que nos ha permitido investigar. Entonces, a partir de este podcast, hemos podido estar ahí dialogando con psicoanalistas, con psicólogos, nos invitan luego a los debates precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Lo que llaman la crisis de la psicología, ¿no? Una psicología que básicamente lo que ha estado haciendo es la despolitización del sujeto, ¿no? Al centrar todos los problemas psíquicos simplemente en la interioridad de alguien, y dejar de lado las condiciones materiales concretas, ¿no? Las condiciones de precarización, todo esto que está ocasionando el sistema capitalista de competencia, individualista, todo lo que construye como subjetividad. Entonces, muchos psicólogos piensan que hay una crisis de la psicología, ¿no? Una psicología que está al servicio del sistema capitalista neoliberal, de seguir en esa idea del sujeto que debe tener éxito por sí mismo, desconectado de lo demás. Incluso una crítica a esos enfoques neurocientíficos, donde todo se reduce, ¿no? A una química cerebral, así tienes mucha dopamina, poca dopamina, y se deja de lado las condiciones de pobreza, de marginación, de violencia, promovidas por el propio sistema. Entonces, este podcast nos ha servido como plataforma de investigación, y a partir de ahí, por ejemplo, este libro sí está a la venta, es un libro que está editado por El Diván Negro. Se llama Samuel Hernández, el coordinador de este libro, se llama Crisis de la Psicología. Pero el artículo específico que una amiga, Mariana, y yo escribimos sobre estas crisis de la subjetividad y algunas opciones que pueden ir surgiendo, ¿no? O cómo ir integrando nuevas investigaciones que van surgiendo en el campo de la historia de la psicología, algunos autores interesantes como Gabor Mate. Ese artículo en específico que viene en ese libro colectivo de historia de la psicología, sí lo pueden encontrar en Academia Edu, en mi perfil, lo pueden encontrar gratis. Si quieren conseguir todo el libro, sí, busquen Diván Negro y lo pueden comprar. Bueno, pues también, está apareciendo ahorita ahí en el Cintillo también el link para que puedan accesar al podcast. Sí. Entonces ahí está el link. Y bueno, no nos queda más que agradecer al doctor Carlos Noyola por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada y pues realmente le agradecemos el tiempo que nos pues brindaste para estar aquí con nosotros y realmente tratando un tema que es muy interesante. Y sí les digo una cosa, y aquí enfrente del doctor les voy a decir, no va a ser la primera vez y la última. Bueno, sí la primera, pero no la última que venga, porque lo vamos a seguir invitando a tratar temas de este tipo que son temas muy interesantes. Pues bueno, con esto llegamos al final de nuestras charlas cafeinadas en esta noche. Les agradecemos el que hayan estado aquí con nosotros y recuerden, nos vemos el próximo
programa de charlas cafeinadas con un nuevo tema. Hasta pronto.